Bienvenidos a Historias sin comprender de la religión. Hoy exploraremos las profundidades de los secretos más oscuros del Vaticano. Desde desapariciones misteriosas hasta alianzas cuestionables, estas historias han sido ocultadas, silenciadas o simplemente ignoradas. Prepárate para descubrir las 10 historias más oscuras del Vaticano. Número 1. El escándalo de Batileax, secretos al descubierto. En 2012, el Vaticano fue sacudido por una serie de filtraciones de documentos confidenciales que revelaban casos de corrupción, luchas internas de poder y chantajes dentro de la Santa Sede. Estos documentos, publicados en el libro Su Santidad, del periodista Gianluigi Nuzzi, fueron proporcionados por Paolo Gabriele, el mayordomo personal del Papa Benedicto XVI. Las revelaciones incluyeron cartas que denunciaban irregularidades financieras y presiones sobre obispos homosexuales. El escándalo, conocido como Batileax, culminó con la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013, una decisión sin precedentes en la era moderna. Número 2. El Banco del Vaticano y sus vínculos con la mafia. El Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano, ha estado en el centro de múltiples controversias financieras. En la década de 1980, el banco fue implicado en el escándalo del Banco Ambrosiano, cuyo presidente, Roberto Calvi, fue encontrado muerto en Londres en circunstancias sospechosas. Se descubrió que el instituto tenía conexiones con organizaciones criminales como la mafia italiana y la logia masónica. El entonces presidente del Instituto para las Obras de Religión, el arzobispo Paul Marcinkus, fue acusado de malversación de fondos, pero nunca enfrentó cargos debido a su inmunidad diplomática. Número 3. La desaparición de Emanuela Orlandi, un misterio sin resolver. En 1983, Emanuela Orlandi, una ciudadana vaticana de 15 años, desapareció sin dejar rastro. Su caso ha estado rodeado de teorías que involucran al crimen organizado, servicios secretos y altos funcionarios del Vaticano. A lo largo de los años, se han realizado múltiples investigaciones y excavaciones, incluyendo la apertura de tumbas en el Vaticano, pero ninguna ha arrojado resultados concluyentes. En 2019, una pista anónima llevó a exhumar una tumba en el cementerio teutónico, pero no se hallaron restos. En 2025, el fiscal del Vaticano Alessandro Didi, por encargo del Papa Francisco antes de su fallecimiento, reabrió la investigación, ordenando revisar todos los documentos y testimonios con el objetivo de esclarecer su desaparición. Número 4. La Santa Inquisición, siglos de persecución y tortura. Establecida en el siglo XIII, la Santa Inquisición fue una institución destinada a combatir la herejía dentro de la Iglesia Católica. Durante siglos, llevó a cabo juicios que resultaron en torturas, ejecuciones y persecuciones de miles de personas acusadas de prácticas heréticas. La Inquisición utilizó métodos brutales para obtener confesiones y suprimió movimientos considerados peligrosos para la ortodoxia católica. Aunque fue abolida oficialmente en el siglo XIX, su legado de represión y violencia sigue siendo una mancha oscura en la historia de la Iglesia. Número 5. El juicio al Papa Formoso. El Sínodo del Cadáver, 7 a 830. En el año 897, el Papa Esteban VI ordenó exhumar el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, para someterlo a un juicio post-mortem conocido como el Sínodo del Cadáver. El cuerpo fue vestido con vestiduras papales y colocado en un trono para enfrentar cargos de usurpación del papado. Tras ser declarado culpable, el cadáver fue despojado de sus vestiduras, se le amputaron 3 dedos y fue arrojado al río Tíber. Este macabro episodio refleja las intensas luchas de poder dentro de la Iglesia en la Edad Media. Número 6. La ayuda del Vaticano a criminales de guerra nazis. Después de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió que el Vaticano facilitó la fuga de criminales de guerra nazis a través de las llamadas líneas de ratas. Estas rutas de escape permitieron a figuras como Adolf Eichmann y Joseph Mengele huir a América del Sur. Investigaciones han revelado que el Vaticano proporcionó documentos y apoyo logístico a estos fugitivos, justificando sus acciones como una medida para proteger a los católicos del comunismo. Esta colaboración ha sido objeto de críticas y controversias durante décadas. Número 7. Los castrati, voces angelicales a un alto precio.
Durante siglos, algunas de las voces más aclamadas en los templos y escenarios de Europa no provenían de ángeles, sino de niños mutilados. En plena era barroca, el Vaticano respaldó y promovió el uso de los llamados asterisco castrati. Niños a los que se les practicaba la castración antes de la pubertad para evitar el cambio de voz y mantener su tono agudo. El resultado era una voz potente, angelical, que combinaba la fuerza pulmonar masculina con el timbre puro de un niño. Estas voces eran tan valoradas que muchos padres pobres aceptaban, o vendían, a sus hijos para que fueran castrados con la esperanza de que llegaran a la fama. Pero por cada estrella como Farinelli, hubo cientos de niños que terminaron olvidados, con vidas truncadas y cuerpos marcados para siempre. Número 8. Los archivos secretos del Vaticano, el misterio de la historia oculta. Durante siglos, el Vaticano ha mantenido bajo llave uno de los archivos más enigmáticos del mundo, los archivos secretos del Vaticano, ahora conocidos como los archivos apostólicos vaticanos. Este vasto repositorio contiene documentos que datan del siglo VIII, incluyendo correspondencia papal, registros de juicios y tratados diplomáticos. Aunque algunos documentos han sido desclasificados, la mayoría permanece inaccesible al público, alimentando teorías sobre la existencia de textos apócrifos, pruebas de contactos extraterrestres y secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad. La opacidad en torno a estos archivos sigue siendo motivo de especulación y debate entre historiadores y teóricos de la conspiración por igual. Número 9. La conexión del Vaticano con el fascismo y el nazismo. Durante el siglo XX, el Vaticano estableció relaciones diplomáticas con regímenes totalitarios, incluyendo la Alemania nazi y la Italia fascista. En 1933, el Vaticano firmó el concordato con el Tercer Reich, buscando proteger los derechos de la Iglesia en Alemania. Sin embargo, este acuerdo fue utilizado por el régimen nazi para legitimar su poder. Además, se ha documentado que el Vaticano facilitó la fuga de criminales de guerra nazis a través de las llamadas líneas de ratas, proporcionando documentos y apoyo logístico para su escape a América del Sur. Estas acciones han sido objeto de críticas y controversias, cuestionando la postura moral de la Iglesia durante uno de los periodos más oscuros de la historia. Número 10. El escándalo de abusos sexuales y su encubrimiento. En las últimas décadas, la Iglesia Católica ha enfrentado una serie de escándalos relacionados con abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Investigaciones han revelado casos de abuso sistemático y encubrimiento por parte de altos funcionarios eclesiásticos. En 2002, el periódico The Boston Globe expuso una red de encubrimiento en la arquidiócesis de Boston, lo que desencadenó una serie de investigaciones a nivel mundial. El Vaticano ha sido criticado por su manejo de estos casos, y aunque se han implementado reformas, las heridas causadas por estos abusos siguen abiertas y las víctimas continúan buscando justicia y reconocimiento. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha sido testigo, y a veces protagonista, de algunos de los capítulos más oscuros, misteriosos y controversiales de la historia religiosa. Desde encubrimientos hasta secretos jamás revelados, estas 10 historias no son simples anécdotas, son huellas de poder, fe y silencio que aún resuenan en los pasillos de Roma. Pero ahora la pregunta es para ti, ¿cuál de estas historias te dejó más inquieto? ¿Fue el caso del Banco del Vaticano? ¿O los pactos secretos que aún podrían esconderse tras puertas cerradas? Déjanos tu respuesta en los comentarios y cuéntanos cuál de estos 10 casos te gustaría que exploráramos más a fondo. El episodio más votado tendrá su propio programa especial donde desenterraremos aún más detalles y secretos que muchos prefieren mantener en las sombras. Esto fue Historia sin comprender de la religión. Y recuerda, hay verdades que no fueron hechas para decirse en voz alta.